Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en el segundo bloque de este simposio sobre gerociencias. Y bueno, vamos a comenzar con la plática del doctor José Alberto Ávila Funes, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la especialidad de Medicina Interna y Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es maestro en Ciencias por la Universidad de Sherbrooke, en Canadá, y es doctor en Ciencias por la Universidad de Bordeaux II, de Burdeos, Francia. Él es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ha dirigido tesis de licenciatura, especialidad y maestría y ha sido profesor invitado a cursos y a conferencias nacionales e internacionales. Su línea de investigación principal es la fragilidad del adulto mayor y el deterioro de la función cognitiva. Pertenece a distintas sociedades médicas, incluyendo a la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México. Igualmente es miembro del Sistema Interinstitucional de Investigadores de la Secretaría de Salud, así como al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El día de hoy el doctor nos va a hablar sobre infección por el VIH y su asociación con fragilidad. Y pues es un gusto y un placer contar con la presencia del doctor Ávila Funes. Le damos por favor la más cordial bienvenida. Ahora lo tengo acá, de este lado. Muy bien, buenas tardes, gracias por estar aquí esta tarde después de la comida, gracias a la Academia Nacional de Medicina y al Instituto Nacional de Geriatría por la invitación. Y esta tarde yo quiero hablarles acerca de una nueva línea de investigación que estamos trabajando dentro del síndrome de fragilidad y es el buscar cuál es o cómo se comporta este estado típicamente mostrado en geriatría en una población especial que es el de las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, específicamente con las personas adultas mayores. Hemos emprendido un trabajo colaborativo con la clínica de VIH de nuestro instituto y además evidentemente con nuestro trabajo en geriatría dentro del mismo y es lo que yo quisiera presentar. En los próximos minutos lo que yo pretendo platicar con ustedes es que quede claro qué es la fragilidad, que es un término muy de geriatría, pero a veces es un poco confuso, bueno, para nosotros mismos sigue siendo algo confuso, cuáles son sus consecuencias, el problema del VIH del adulto mayor y finalmente el adulto mayor, hablaremos del adulto mayor frágil con esta infección. En primer lugar, ustedes que están familiarizados con el tema de envejecimiento han hablado de este llamado síndrome de fragilidad. Y de una manera muy simplista podemos referirnos a él pues como es un estado, no constituye una enfermedad, sino es un estado que se caracteriza pues por la disminución de la homeostasia, de este equilibrio interno que tenemos para nuestros distintos aparatos y sistemas y de una pobre resiliencia, es decir, una pobre capacidad de respuesta ante situaciones de estrés, que en el caso del adulto mayor pues puede ser desde una infección, un procedimiento quirúrgico, la pérdida de la pareja, etcétera. Un problema al hablar de fragilidad en geriatría es que aún no se ha llegado a un consenso de cómo definirla de manera operacional y existen múltiples propuestas y quizá la que tiene componentes o incluye componentes físicos, como está aquí destacado, sea de las más populares, pero hay que considerar que en el proceso de envejecimiento y de la fragilización del adulto mayor, pues también habrán otros elementos que deben estar participando de manera importante, como son los problemas en la función cognitiva, los factores psicoafectivos y por supuesto elementos sociales. La importancia de la fragilidad es de que este estado pudiera ser identificado de manera temprana y ser susceptible a múltiples intervenciones, esa es la intención, para poder modificar el curso de este problema que desgraciadamente lleva consecuencias para la salud pues bastante importantes, entre las que se incluye gran discapacidad, que recordemos que es una de las complicaciones más temidas para los adultos mayores mismos, así como acelerar la muerte, entre otras de las más importantes. Cuando hablamos del síndrome de fragilidad bajo la concepción que pongo en esta definición desde el punto de vista biológico,
Se ha hecho muy popular porque de una manera biológicamente plausible y práctica, pues pone en juego distintos elementos comunes en la vejez, desde la aparición de cambios en el organismo promovidos por el tiempo, así como la influencia de la enfermedad, que van a converger en una modificación del estado nutricio, llevando a uno de los elementos o fundamentos clave o pilares de esto que llamamos fragilidad, que es la presencia de sarcopenia, y que va a llevar a una serie de cambios fisiológicos como la disminución del consumo máximo de oxígeno, disminución de la fuerza y del poder, la disminución de la tasa metabólica basal, y que a su vez van a tener una traducción en la clínica que nosotros podríamos identificar a través de a través de la valoración geriátrica integral. La fragilidad no es un problema infrecuente. La literatura en el mundo, pongo aquí varios ejemplos, dependiendo el fenotipo o la definición operacional que se utilice, pues va a variar su frecuencia. En el caso de la descripción original, digamos, o más práctica, publicada en el año 2001 por el grupo de Johns Hopkins, dicen que en comunidad hay una prevalencia del 6.9% de adultos mayores que cumplen esos criterios de fragilidad. Nosotros hicimos un trabajo en población europea, donde se parece mucho a lo que describen de la población americana, pero también los trabajos hechos aquí en nuestro país, o con población mexicana o mexicoamericana, la frecuencia se dispara un poco más a lo visto en países europeos o más al norte de América. Y de ahí también el por qué cobra relevancia este estado. Por ejemplo, en ese trabajo hecho por el grupo de Galveston en los Estados Unidos, en mexicoamericanos, dicen que este problema está presente en alrededor del 20%. En trabajos hechos con gente de Ciudad de México a través del uso de proxies para definir fragilidad, este grupo de canadienses describen una prevalencia del 39%. Nosotros hicimos esto con datos del ENASEM y tenemos también un 37%. En la delegación Coyoacán, donde se llevó a cabo una recogida de datos para definir fragilidad, vemos que es del 14% y así sucesivamente. Entonces, no es un problema infrecuente, es algo que nosotros nos vamos a topar con relativa frecuencia al trabajar con personas adultas mayores. Y si bien este síndrome, como parecería lógico, aumenta su frecuencia conforme pasa el tiempo, existen también otros problemas de la salud que se hacen más frecuentes con el avance de los tiempos, y uno de ellos es, y mucho más popular porque se lo escuchamos por todos lados, es la montada o la subida que hay en la frecuencia de las personas que están infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. La frecuencia y la incidencia de este problema sigue aumentando en todo el mundo, siendo los países del tercer mundo, sobre todo en África o en América Latina, donde hay ese despunte principal. Afortunadamente, desde un punto de vista práctico, el acceso a los nuevos tratamientos o relativamente nuevos tratamientos, me refiero a la terapia retroviral altamente efectiva, pues ha modificado la historia natural de esta enfermedad y ha aumentado la sobrevida de estas personas. En unas proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, reportado por Naciones Unidas, vemos que hacia el 2001 se hablaba que el 19% de las personas infectadas por este virus correspondía al grupo de los llamados adultos mayores, pero se proyecta que de seguir el aumento de casos como sigue hasta ahora, probablemente la mitad de los casos de SIDA en el mundo corresponderán a personas denominadas adultas mayores. Podemos ver en esta gráfica cómo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, desde 1995, 10 años, un poco más de 10 años después de que se empezó a describir la epidemia, cómo ha aumentado la frecuencia de la proporción de personas adultas mayores con VIH en comparación con América Latina, que es un poco menor, pero con la misma tendencia. ¿Cuál es la situación del VIH o su asociación con el envejecimiento mismo? La epidemia se ha convertido, decía, ya en una enfermedad crónica. Hasta al principio, los pacientes, una vez diagnosticados, sobrevivían alrededor de un año. Actualmente, una persona que es diagnosticada espera tener una esperanza de vida muy similar a cualquier persona no infectada por el VIH, pero en promedio es de alrededor de 16 a 17 años. Se ha visto que con esta prolongación de la expectativa de vida de estos pacientes, las personas enfermas o infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, comienzan a desarrollar, al parecer, una serie de problemas de salud típicamente vistos en las personas adultas mayores. Y por eso, en algunos contextos, se habla de que la infección por el VIH puede considerarse como un modelo del envejecimiento acelerado. Y el mecanismo implicado para explicar estos cambios, pues están asociados a irregularidades en el sistema
sistema inmunológico. Decía hace un momento que la mejoría en la sobrevida de la población gracias al acceso al tratamiento antirretroviral altamente efectivo, pues ha hecho que los casos prevalentes continúen acumulándose con el paso del tiempo. ¿Por qué la persona adulta mayor podría ser más susceptible a infectarse? Porque una cosa es infectarse a edad tardía y otra es sobrevivir y hacerse viejo con la infección por el VIH. En el caso del adulto mayor puede ser más susceptible a ser infectado por distintas razones. Una de ellas es que existen una serie de cambios fisiológicos en las mucosas que permitirían el acceso con mayor facilidad del virus al tener una exposición de riesgo. Otra cosa importante es que los adultos mayores jamás se han considerado una población de alto riesgo para infectarse y los cambios en la conducta, en el comportamiento sexual de esta población pues es evidente, y con la llegada de medicamentos que potencian el desempeño sexual, las personas adultas mayores se mantienen sexualmente activos a edades mucho más avanzadas, teniendo prácticas de riesgo porque no son considerados como personas. Jamás hemos visto publicidad en la televisión normalmente donde impliquen adultos mayores anunciando para sexo protegido. Otra cosa es el establecimiento, por lo tanto, de nuevas y múltiples parejas sexuales. Es un fenómeno más visto en los Estados Unidos, en donde las comunidades que suelen conglomerar a adultos mayores pues suelen tener ante la viudez o suelen tener nuevas parejas ya sean homosexuales o heterosexuales. Otra cosa importante asociada a este problema es de que debido a esta prematurez de aparición de problemas, los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos de hace algún tiempo definían que una persona adulta mayor con SIDA deberá ser considerada a partir de los 50 años. Y esta proporción de sujetos de 50 años y más es lo que decimos que podrá alcanzar la mitad de los casos dentro de muy pocos años. En el caso de México, hasta hace 3 años, alrededor del 12% de las personas infectadas por el VIH eran de 50 años y más, y se espera pues, que haya una mayor frecuencia de problemas típicamente vistos en geriatría, como decía hace un momento, en este sector de la población. ¿Por qué es importante saber esto con respecto a la mayor frecuencia de casos en los adultos mayores con VIH? En primer lugar, porque el paciente con VIH necesita una atención multidisciplinaria muy similar a la que sucede con el paciente adulto mayor en las evaluaciones geriátricas. Es necesario, por lo tanto, también una adaptación de los sistemas de salud a las necesidades de este grupo que está creciendo. Y otro problema importante es que debido a que múltiples de los síntomas con los cuales empieza la enfermedad en personas mayores podrían atribuirse al envejecimiento mismo y por lo tanto hay una mayor probabilidad de un diagnóstico tardío en estas personas. O sea, se piensa en la persona de 70 u 80 años que su pérdida de peso y demás, se piensa más en cáncer antes de pensar en una infección por VIH. Aunado a esto, nos decíamos que con la cronicidad de la enfermedad aparecen las llamadas infecciones, los problemas asociados al VIH, pero que no corresponden al SIDA. Esto se refiere a un conjunto de enfermedades que se ven más frecuentemente en personas infectadas por el VIH cuando son mayores comparadas a las que no, independientemente si se ha logrado una buena reconstitución inmunológica. Es decir, la enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, enfermedad metabólica, algunos tipos de cáncer o la hepatopatía o enfermedad renal están presentes de mayor frecuencia o de manera más importante en adultos mayores con VIH comparados con adultos mayores no VIH, aún teniendo un estado inmunológico entre comillas normal, es decir, una cuenta de linfocitos CD4 normales y una carga viral indetectable. Entonces, estos problemas también son más comunes en personas, como se podría esperar, mientras más mayores son, mientras más tiempo tenga de evolución la enfermedad, mientras más tipos o años hayan pasado con la terapia antirretroviral altamente efectiva y evidentemente entre aquellos que presentan una mayor toxicidad. Sin embargo, estos problemas, estas enfermedades crónicas no se explican exclusivamente por las alteraciones inmunológicas y de ahí el reto de por qué fomentar la investigación en esta población que emerge. En este ejemplo vemos cómo la presencia de este síndrome que tratamos de integrar, que es el de fragilidad con el envejecimiento, tiene la frecuencia de la fragilidad tiene esta forma particular de curva, una curva en U, porque las personas que se encuentran con problemas asociados a la infección, es decir, con carga viral importante, baja cuentas de CD4 o aparición de enfermedades asociadas al SIDA,
pues van a tener una prevalencia de fragilidad mucho más importante en un contexto de un sistema inmunológico deficiente. Pero también existe la otra cara, en donde la condición inmunológica del paciente es mejor, con buena cuenta de CD4, cargas virales indetectables, pero la aparición de múltiples enfermedades crónicas no contagiosas propias de la edad, y que puede ser la frecuencia de fragilidad mucho más importante en estos mismos pacientes infectados. Entonces tenemos los dos extremos de esta frecuencia de fragilidad en paciente con VIH, que puede estar incrementada tanto en el paciente como inmunológicamente comprometido, como en aquello que, a pesar de su mejor o su buen control de la enfermedad, tiene una cantidad importante de problemas crónicos no asociados al VIH. El estudio de la infección del VIH y la presencia de fragilidad es incipiente, no hay mucha información al respecto. Hace algunos años se puso de moda que este francés trabajó con el grupo de la doctora Linda Fried allá en Johns Hopkins todavía, y usaron distintas cohortes para recrear el síndrome de fragilidad, llamándolo pues un síndrome similar a la fragilidad, ese fue el término que utilizaron, o frailty-like, como le llamaron en inglés, en donde la característica importante es que la mayoría de los cohortes implicaban solamente a hombres, la media de edad era de alrededor de 40 años, una proporción de población muy diferente a la que nosotros vemos, y en general la prevalencia pues de esta síndrome similar a la fragilidad era muy parecido a lo que se describía en adultos mayores de la comunidad. O sea, el problema es tan frecuente como en personas que tienen 30 años más y que viven en comunidad, y los factores asociados clásicamente descritos pues han sido asociados también a este defecto inmunológico que comentaba yo hace un momento. Este fenotipo relativo a la fragilidad que describían en estos pacientes más jóvenes, se observó ya como conclusión de este tipo de trabajos, pues que esta fragilidad pues aparecía hasta 10 años más temprano en aquellas personas, en aquellos hombres que tienen sexo con otros hombres que son VIH positivos en comparación a los que son VIH negativos. Este fenotipo relacionado o relativo a la fragilidad también aumentaba su frecuencia. Mientras más tiempo tenía de duración la infección por el VIH, este fenotipo, o sea la fragilidad, incrementaba también cuanto menos era la cuenta de linfocitos CD4, y la infección por el VIH se asociaba pues como conclusión a la aparición temprana de este fenotipo. Entonces, distintos elementos de la infección misma sugieren de que el paciente es susceptible a la aparición de este estado de vulnerabilidad que llamamos fragilidad, aun cuando son mucho más jóvenes. Claro queda esto en ese trabajo clásico de una cohorte que se llama MAX, en donde agrupan 4 ciudades de los Estados Unidos, a una gran cantidad de personas que se les daba un seguimiento cada semestre, que involucraba a hombres que tienen sexo con otros hombres con y sin VIH, y se observa que en la época antes de la terapia antirretroviral, como la frecuencia de este síndrome de fragilidad era mucho más importante que cuando se implementa a todos los pacientes la terapia antirretroviral altamente efectiva, y que mientras menos conteo de linfocitos TCD4 haya en esos pacientes, pues mayor será la frecuencia, y mientras vaya mejorando el estado inmunológico del paciente, va a haber una menor frecuencia de este síndrome de fragilidad. Y es posible que tanto la fragilidad como este estado de vulnerabilidad llamado fragilidad, como la infección por VIH, compartan múltiples mecanismos biológicos. Quizá el más importante sea la irregularidad en el sistema celular, específicamente sobre su efecto sobre los linfocitos de CD4, que tanto la fragilidad por un lado está descrito como parte de la inmunosenescencia, y por otro lado son en la célula blanco de este virus que lleva al SIDA. En una revisión que hicimos nosotros hace el año pasado, pues tratamos de condensar o de concentrar de cómo las alteraciones del sistema inmunológico, tanto celular y del sistema inmunológico humoral, pueden llevar a través de distintas vías a los distintos cambios que vemos en el paciente pues con VIH y con fragilidad, donde quiero destacar los cambios vasculares, que estos muchas veces promueven a la aparición de deterioro cognitivo con el paso del tiempo. De alguna manera también el mismo efecto del virus aislado, así como el paso del tiempo, interactúan en algún punto en donde los problemas de la función inmunológica otra vez se encuentran en el centro de la conexión que va a llevar a la fragilización o a este estado de fragilidad, y posteriormente las consecuencias primero aparatos y sistemas, y posteriormente para la salud de las personas.
Hasta este punto, entonces, tenemos el paradigma de un efecto deletéreo del virus de inmunodeficiencia humana sobre la persona envejecida y la fragilidad, la aparición de fragilidad como la expresión de un envejecimiento prematuro, o la otra vertiente, o que también es una posibilidad, es de que la persona que se haya infectada exprese la fragilidad en un sentido de un envejecimiento magnificado, entendiéndolo a que no es que se envejezca de manera más temprana, sino que la expresión pudiera ser mucho más, voy a usar la palabra violenta, en momentos que a lo mejor empezará la fragilidad en todos los individuos, pero no hay algo que la contenga, y por lo tanto vemos, entre comillas, tempranamente la aparición de síndromes geriátricos. Entonces, esas son las dos posibilidades. En un intento de hacer esta liga precisamente con síndromes geriátricos, un trabajo que hicimos el año pasado que intentaba ver cuáles eran los factores asociados a la fragilidad, a la discapacidad en personas adultas mayores con VIH. Mi intención no es presentarle los factores asociados, sino un segundo análisis que se hizo en donde queremos demostrar cómo la combinación o la conjunción de adversas del sistema inmunológico, que en este caso sería la presencia de un conteo de CD4 inferior a 200 células y la presencia de una carga viral detectable, pues se asocian de manera muy importante con la presencia de discapacidad, y no solo para discapacidad de actividades instrumentadas, sino también para las actividades básicas, aún teniendo en cuenta numerosos factores en los que se incluye tanto el número de tratamientos antirretrovirales que ha tenido la persona o los años que ha tenido de enfermedad. El punto aquí es de que probablemente vía modificaciones del sistema inmunológico a través, en este caso se postula músculo esquelético, pudiera dar la aparición de esta discapacidad de manera temprana en personas cuya media de edad es de aproximadamente 58 años. Otro trabajo que tenemos en curso es que incluye establecimiento del fenotipo de fragilidad según lo propuesto por el grupo de Johns Hopkins, y queremos determinar cuáles son los factores que se asocian pues a este fenotipo en esta población un poco más joven. Los trabajos precedentes de la combinación francesa y americana presentan la fragilidad en grupos de 40 años, insisto, como media, y en personas que se acercan a los 60 años queremos ver si existe algún comportamiento distinto. Esto, lo que les presento, es solamente lo preliminar, porque estamos pretendiendo aumentar el número de nuestra muestra por la frecuencia baja que hay de personas frágiles en estos grupos. Este trabajo es de un corte transversal, decía de personas de 50 años y más, todas fueron evaluadas en geriatría, se excluyeron a un perfil particular de enfermos que sobre todo con enfermedades crónicas graves o descompensadas, como insuficiencia renal en sustitución, como insuficiencia cardíaca en fase 4, etc. Y para clasificar a las personas frágiles usamos los criterios propuestos por el grupo de la doctora Linda Fried. En esta diapositiva, que no pretendo que lean, simplemente para que se den cuenta de que las variables puestas a prueba pues incluyen una gran cantidad de variables inmunológicas, además de enfermedades clásicas y frecuentes en los adultos mayores. Usamos las múltiples escalas que usamos en geriatría para establecer el estado funcional y de algunos déficits sensoriales para ponerlos a prueba. Aquí algo salió en la computadora. Ya. De los casi 1.100, casi 1.200 sujetos que teníamos cuando empezamos ese trabajo en la clínica de VIH del instituto, solamente 285 tenían más de 50 años, vamos capturados 199, de los cuales 184 son los que han aceptado someterse a la evaluación completa y de los cuales ya llevamos una vuelta de seguimiento. De una manera, insisto, muy rápida, de 184 sujetos, solo 12 cumplen los criterios de fragilidad, de ahí algunas de las críticas que podemos hacer al final, y de los criterios clásicos de fragilidad física propuestos por el grupo de Estados Unidos, la extenuación y la pérdida de peso son los elementos más frecuentes. Con respecto al resto de variables generales, vemos el mismo comportamiento de fragilidad que en adultos mayores, donde la proporción más importante afectada son mujeres, la edad son las personas que tienen más años y suelen ser las que tienen el índice de masa corporal más bajo.
Con respecto a enfermedades crónicas, nosotros no vimos ninguna diferencia según el estatus de fragilidad con respecto a si tenían diabetes, cardiopatía isquémica o hipertensión, pero cuando se hace una suma de los problemas, pues sí, las personas que tenían más enfermedades crónicas acumuladas son las que más frecuentemente pues expresaban este fenotipo de fragilidad, pero no así aquellos que recibían más medicamentos. Con relación a los síndromes geriátricos, curiosamente observamos en esta muestra, insisto que aún está en construcción, la mitad de los sujetos que tenían discapacidad para las actividades básicas de la vida diaria, pero la diferencia la comparación entre grupos no fue estadísticamente significativa, no sé si alcanzando el número suficiente de sujetos se logrará, pero sí hay una diferencia importante en las actividades instrumentadas. Recordemos que las actividades instrumentadas son las que nos ayudan para tener una interacción social más evidente, al podernos desplazar, al poder tener el autocontrol para la toma de medicamentos, las finanzas y demás, y vemos que esta discapacidad es más importante dentro del grupo que se llama frágil. No hubo discapacidad para la movilidad, para la capacidad, por ejemplo, de caminar 500 metros, para la capacidad de hacer alguna actividad en el hogar llamada pesada, etcétera, o de subir de un piso a otro, por ejemplo, etcétera. Sí hubo diferencia con respecto a el número de síntomas depresivos manifestados, así como también en el desempeño de la función cognitiva evaluado por Mini-Mental. Y como última diapositiva aquí, ya casi para terminar, muestro de que algunas de las variables de tipo inmunológico que nos interesaron, como fue la duración del diagnóstico por la infección del VIH, la carga viral actual, la cuenta de CD4 actual, el tiempo que llevaban con terapia antirretroviral altamente efectiva, así como el número de esquemas por los cuales ellos han pasado durante todo este tiempo, no había diferencia pues en la frecuencia de estas medias con respecto a la categoría de fragilidad de las personas. Y es un tema que es de gran interés. Los otros grupos que han trabajado a fragilidad versus VIH han utilizado, solamente hay 2 trabajos más, se utiliza una forma de acumulación de déficits en los que se observa más o menos el mismo perfil, en donde un perfil inmunológico adverso es el que suele estar más frecuentemente asociado con aquellos que tienen un mayor puntaje en ese índice de fragilidad, pero en cuanto a la categorización o vista la fragilidad como categorización, como lo que acabo de presentar, pues esperemos que tengamos resultados más interesantes para una próxima ocasión. Como conclusión, yo podría decirles que, respetando el tiempo que me dan, es que este constituye en nuestro caso un primer acercamiento a una población especial. Estamos en una intención de realizar algún tipo de alianza con otras instituciones para poder reclutar más adultos mayores con esta enfermedad. La media, por ejemplo, del otro gran centro en Ciudad de México, que es en la Condesa, es de personas de entre 30 y 35 años de edad, o sea, hay muy pocos adultos mayores que corresponden a este tipo. El fenotipo de fragilidad esté presente en pacientes con VIH, ya se había demostrado esto hace algunos años. Hay que buscar los factores biológicos asociados a este fenotipo. Lo que estamos haciendo constituye una oportunidad de identificar otra vez a un subgrupo de riesgo que de por sí ya tiene un pronóstico malo, y ahora se aunan los problemas asociados o relacionados al envejecimiento mismo. Y por lo tanto nosotros debemos de promover este tipo de trabajos para ver qué tipo de desenlaces en particular se asocian a estos enfermos. El paso que estamos nosotros haciendo ahora es demostrar de alguna manera que los pacientes que son catalogados como frágiles, a pesar de ser más jóvenes, pues efectivamente tienen este perfil más geriátrico, demostrando la presencia de mayores síndromes geriátricos, como puede ser mayor frecuencia de caídas, mayor deterioro cognitivo, donde la combinación de deterioro cognitivo VIH pueda tener un efecto sinérgico que si solo se tiene el VIH, etcétera. Esperemos entonces que de esto tema para la reflexión y que a la fase final podamos tener una discusión. Por su atención, muchas gracias.